capítulo 20. Capítulo 20. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Padre Celestial, nuestro Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por darnos entrada plena ante tu santa presencia y podemos llegar delante de ti en confianza. Bendícenos ahora, te lo pedimos. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdame a exponer esta importantísima doctrina, Señor, para que todos los oyentes sean edificados, tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, a prestar atención, ayúdanos a entender. Sella tu palabra en nuestros corazones. Te pido en el nombre de Cristo que tu palabra, Señor, haya cabida en corazones, que tú trabajes, que tú, Señor, puedas levantar del estado de caída, Señor, a las personas que no te han escuchado, que no te tienen, Señor, que tu evangelio, Señor, pueda darles vida en esta mañana. Y aquellos que hemos venido por tu gracia ante tu presencia, te pedimos que nos llenes de esperanza y de gozo, que podamos ser edificados. Te lo pedimos y te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Para hablar de la confesión, recordemos que es un documento histórico donde está redactado lo que los bautistas reformados creen respecto a lo que enseñan las Escrituras. Estamos ya en el capítulo 20 de nuestra confesión y hoy es una clase muy especial porque vamos a hablar directamente y específicamente acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio. Cuando yo le pregunte a usted qué es el Evangelio, o bueno, le hemos preguntado a muchas personas, y hay personas que divagan en definir la palabra Evangelio, y hablan, bueno, el Evangelio es muy bonito, el Evangelio, no sé cómo explicarlo, cómo definirlo. Bueno, si no entiendes el Evangelio, está muy difícil que seas salvo. Porque la palabra del Señor dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si no entiendes el Evangelio, si no conoces, si no entiendes el Evangelio, no puede haber salvación en tu vida. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, vamos a tratar de hablar de la doctrina del Evangelio, a definir lo que es el Evangelio. Vamos a hacernos, como de costumbres, 3 preguntas importantes para determinar este asunto. Número 1, vamos a definir qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Por lo tanto, esta es una clase neurálgica. Esta es una clase vital para todos nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Número 2, ¿desde cuándo existe el Evangelio? ¿Desde cuándo existe el Evangelio? Y en tercer lugar, ¿por qué es necesario el Evangelio? Con estas tres preguntas, espero que podamos salir en esta mañana claros de lo que es el Evangelio de Cristo. Muy bien. Vamos entonces a comenzar a tratar de responder a nuestra primera pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio viene de una palabra en griego, es una transliteración. Transliteración es agarrar una palabra en otro idioma y tenerla en el idioma de uno, ¿no? No es una traducción, sino que es una transliteración. Evangelio viene de la palabra evangelion. Evangelion. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, el prefijo eu significa algo que es bueno o algo que es alegre o algo que da gozo, es una cosa buena. Eu y angelion viene de la palabra mensaje, de ahí viene ángel. Ángel es un mensajero. Angelion es el mensaje que da un mensajero, un ángel, ¿sí? Entonces, evangelio tiene que ver con, literalmente, la traducción sería buenas noticias, un buen mensaje, alegres nuevas o buenas nuevas, ¿ok? No la iglesia Buenas Nuevas, buenas nuevas,
evangelio. Muy bien. Si podemos decir, bueno, ¿qué es el evangelio? Es una buena noticia. Apréndaselo, por favor. De manera que cuando le volvamos a preguntar, ya le estoy dando la chuleta, ¿sí? ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio, ¿qué será? Las buenas nuevas. Qué bueno que sabe que es el evangelio. Pero ¿en qué consiste ese mensaje? ¿En qué consiste que es una buena noticia? Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer este texto, aunque yo lo voy a colocar en pantalla, yo quiero que ustedes lo tengan también en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 solamente en la parte A, y luego vamos a leer versículos 3 y 4. Allí Pablo define lo que es el evangelio, Por cierto, la palabra evangelio no es una palabra religiosa que inventaron los cristianos. La palabra evangelio se usaba en la antigua Grecia, precisamente como no había Facebook, no había Google, no había Instagram, no había Twitter, no había nada de eso. Ese tipo de sistema de comunicación. Las personas en las ciudades esperaban al mensajero que trajera la buena noticia de que su país ganó la guerra y que ya no estaban en peligro. O si llegaba el mensaje, bueno, agarren sus cosas, estamos liquidados. Pero las batallas no se libraban en las ciudades, sino en campos de batalla. Entonces mandaban un mensajero para que diera la noticia. Si era una buena noticia, le llamaban, aquí ha llegado una buena noticia, un evangelio. Y si no era una buena noticia, bueno, lamentable por ello. Entonces, 1 Corintios capítulo 15 va Pablo a definir qué es el evangelio que nosotros creemos, la buena noticia que nosotros creemos. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio. Ese es el versículo 1. Además os declaro el evangelio. Versículo 3 define como tal el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Y número 2, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿En qué entonces radican las buenas noticias? ¿O por qué es una buena noticia? Dos cosas a considerar en este versículo. Vamos a aprenderlo. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en segundo lugar, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dos cosas que radica el mensaje del Evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó. Cristo murió, Cristo resucitó. Ahora, ¿por qué es una buena noticia de que un hombre murió? Parece extraño, ¿no? Te voy a dar una buena noticia, una noticia que cambiará tu vida. Alguien se murió. Voy a hablarte de alguien que murió. Entonces podemos decir, si Cristo murió, ¿por qué tuvo que morir? Bueno, el texto lo dice. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. Entonces ahora vamos a entender qué significó la muerte de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Cristo? Bueno, la palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado infringe la ley. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. Preguntamos, ¿a qué ley nos estamos refiriendo? ¿Cuál ley? ¿Cuál es la ley que usted y yo... Bueno, ¿usted cree que usted es pecador? Pregunto. ¿Usted es pecador? ¿Por qué cree usted que es pecador? Porque nadie es perfecto, dicen algunos. Porque yo he hecho cosas malas. ¿Cómo sabe usted que ha hecho cosas buenas y malas?
Por la ley. ¿Cuál ley? No, es que yo no he hecho la Pascua, yo no he estado en un sacerdote que haya hecho el sacrificio. No, ¿a cuál ley? Artículo 19, la ley de Dios, la ley moral o la ley natural, es decir, los 10 mandamientos. Pregunto, ¿usted y yo somos culpables delante de la justicia divina de incumplir los 10 mandamientos? Al 100%. Totalmente. Vayan conmigo a estos versículos, por favor. Yo los voy a ir leyendo, si usted quiere me vaya siguiendo. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Está escrito, no hay justo ni aun uno. La Biblia es clara, no hay nadie justo. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Somos inútiles, hermanos. Eso no es una buena noticia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue, porque muchos lo dejan hasta ahí. ¿Viste que no hay nadie bueno? No, pero ¿cómo ve Dios al hombre? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Ha engañado usted alguna vez? ¿Ha dicho usted alguna mentira alguna vez? Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Pablo está trayendo varios salmos, varios versículos del Antiguo Testamento y lo está aplicando a la humanidad entera. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cristo murió porque estamos bajo el juicio de Dios. Todos somos culpables de quebrantar, de infringir la ley de Dios. Romanos 5, del 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró por un hombre. ¿Qué hombre se está refiriendo allí? Adán. Muy bien. Ahora él lo va a explicar. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, la palabra de Dios dice que todos estamos bajo la ira divina, bajo el juicio de Dios, porque somos infractores de la ley de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 11 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué parte de la ley se está refiriendo Santiago aquí? A la ley moral. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que usted ama más que a Dios es un ídolo para usted. No necesita ser una escultura. Usted puede tener su trabajo como un ídolo, su familia como un ídolo, su propia vida como un ídolo, las riquezas como un ídolo. Si usted vive para esas cosas, usted es un idólatra. Número 2, no te harás imagen. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ¿verdad? No debes adorar a Dios según tu imaginación. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cómo es tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano es no darle la importancia a Dios como tú la deberías tener. ¿Sí? No es simplemente decir cosas malas de Dios. No, es que tú vives como si Dios no te importara.
¿Sí? ¿Has vivido alguna vez así? No, ahorita no, pero ¿has vivido alguna vez cuando, como si Dios no te importara? Bueno, has infringido la ley. Número 4, guarda el día del Señor, guarda el día de reposo. Has guardado todos los días de reposo, todos los días del Señor, sin faltar, sin deshonrar al Señor desde que naciste hasta este momento. 4 mandamiento. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Has honrado, tú puedes decir, no, mi mamá y mi papá pueden decir, yo tengo un hijo que nos ha honrado. ¿Has obedecido a tus padres? Sí, porque ellos me dicen, ve y lava los platos, y yo los lavo así rápido para salir de eso. Eso no es honra a los padres, eso es simplemente una obediencia que no honra. Es algo monótono, mecánico, no lo estás haciendo para agradar a Dios. 6 mandamiento, no matarás, acuérdense. No matarás, pero cualquiera que le diga a una persona, a un hermano, ¿verdad? Necio, que lo odie en su corazón, la palabra dice que ha infringido el 6 mandamiento. 7, no adulterarás, pero el Señor también dijo, cualquiera que mirare a una mujer y la codicie, ha cometido adulterio. 8, no robarás. Robar tiempo. Robar a una persona, hurtar. Bueno, espero que no haya sido usted el que encañonaba a la gente, ¿no? Pero podemos robar de muchas maneras. Robarle la dignidad a una persona. Eso también es robar. 9, no hablarás falso testimonio, mentiras, engaño, cosas, chismes, ¿sí? No, yo tengo algo contra la persona, pero se lo digo a la otra persona para que también contaminarle el corazón para que siga hablando de la otra persona. Eso es caer en murmuración. Y en último lugar, no codiciar. Bueno, eso es una de las cosas que más caemos, la codicia. Hermanos, somos culpables ante la ley de Dios. Por uno u otro mandamiento, usted es culpable de la ley de Dios. No, bueno, yo no soy culpable de la ley de Dios, pero mi debilidad es la borrachera. No, mi debilidad es las drogas. Mi debilidad son las mujeres. Bueno, eso es idolatría. Porque si no tienes eso, no vives. Es idolatría. No, yo no tengo nada de eso, simplemente como mucho, demasiado, soy compulsivo. Es idolatría. ¿Sí? Idolatría para ti mismo, para tu satisfacción. Entonces, somos culpables delante de la ley de Dios, estamos mal, en bancarrota. ¿Por qué somos culpables delante de la ley de Dios? No solamente, hermanos, por las cosas que hemos hecho, sino por el pecado que se nos inculpa. ¿Cuál es el pecado? Por cuanto entró el pecado por un hombre y por ese pecado la muerte pasó a todos los hombres. A todos los hombres pasó la muerte. Pero ¿cómo se me va a culpar de un pecado de otra persona? Porque estamos, ¿qué? Bajo pacto de obras, no se olvide. Todos estamos bajo el pacto de obras. ¿Quién estuvo en el pacto de obras en el principio? Adán estuvo en el pacto de obras. Por lo tanto, él actuó en nombre de nosotros, el pacto de obras. ¿Qué hizo él? ¿Venció en el pacto de obras? No, cayó del pacto de obras y todas las consecuencias de él, gracias a Adán, todas las consecuencias nos las trajo a nosotros. Romanos 5. Vamos a ver las consecuencias del pacto de obras hacia todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 15, dice, vamos a leer solamente las primeras partes de cada uno de estos versículos. Versículo 15, parte A en cada uno. Pero el don no fue como la transgresión. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ¿para qué? Condenación. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hasta ahí lo vamos a dejar. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores.
Esas son las consecuencias del pecado de Adán. Añádele a eso todos los pecados que usted ha cometido desde que ha nacido hasta este momento. Pecado tras pecado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Dígame la buena noticia, por favor. Jesús el Mesías murió en lugar de los pecadores para inaugurar un nuevo pacto. El mensaje del Evangelio: Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, hermanos. El justo muriendo por nosotros los injustos, para inaugurar un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto mosaico. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré ¿qué? Mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mateo 25, 28. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, hablando de la copa, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para quitar pecado. Lucas 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 8, perdón. Hebreos capítulo 8. Ahí sí quiero que vayan. Vamos a leerlo. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo, o para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, en esta parte se está haciendo referencia al nuevo pacto en Jeremías 31, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Pregunto, ¿a qué se está refiriendo allí? Al pacto mosaico, a la ley mosaica, ¿sí? En la parte de la ceremonia, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el verdadero lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Inauguró un nuevo pacto, un pacto que nosotros le llamamos pacto de gracia. El nuevo pacto es el pacto de gracia, pacto de gracia. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. No. Ya va, me confundí de...
El justo murió por los injustos. ¿Dónde está? Se me perdió. 18. Primera de Pedro 3, 18. Gracias. Me faltó el 1 allí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿A qué se está refiriendo allí el apóstol Pedro? Lo acabamos de leer en Hebreos. Cristo ofreció su sangre una sola vez. Una sola vez. El justo por los injustos. Entonces, pacto de obras estamos todos. Estamos condenados. El pacto de gracia, el que está en Cristo Jesús, está en un nuevo pacto con Dios. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Que Dios ahora es nuestro Dios y somos su pueblo y todos nuestros pecados están totalmente perdonados. Pero el Evangelio dije que no es solamente que Cristo murió por los pecadores, sino que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa entonces que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? El testimonio del Evangelio dice que es una señal inequívoca de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué significa que Cristo resucitó? Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Es el testimonio de Dios mismo diciendo, he aquí mi Hijo amado. Lo dijo verbalmente Dios el Padre, pero también la resurrección dice, Él es el verdadero. Mirad a Él y sed salvos, es lo que dice. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 16 y 17 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis bajo vuestros pecados. Si Él no hubiese resucitado, ¿qué nos garantiza de que Jesús realmente, su sacrificio fue acepto delante de Dios? Nada nos lo garantiza. Por lo tanto, la resurrección es su testimonio de la verdad. Él dijo que pagó por nuestros pecados. Su resurrección atestigua que eso es cierto, que eso es verdad. Primera de Pedro 1:21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para darnos esperanza de que eso es verdad. Si Cristo no hubiese resucitado, de más está que estemos acá, hermanos. No tiene sentido que estemos acá adorando a un muerto. Estamos adorando al que vive, hermanos, al que resucitó. Él dijo que era el Hijo de Dios y sí, es el Hijo de Dios. Dijo que murió por nuestros pecados y al que confía en Él le da vida eterna. Sí, porque Él está vivo, Él lo puede hacer. Es así, hermano. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muerto y resucitado. No se olvide que eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia de que estamos entonces en un nuevo pacto con Dios? El Evangelio es, hey, hay un nuevo pacto. Tú estás en el pacto de obras, estás muerto en pecado, pero he aquí un nuevo pacto en Cristo. ¿Qué ofrece ese nuevo pacto? La buena noticia de ese nuevo pacto te ofrece justificación delante de Dios. ¿Qué es justificación? Justificación no es solamente perdón de pecados, porque de hecho lo ofrece. Cristo no solamente ofrece perdón, sino justificación. Justificación es, para que tú obtengas algo, tú tienes que tener méritos para eso. Tú tienes que haber hecho algo bueno para obtenerlo. Bueno, el pacto de gracia dice, la justicia que ganó Jesús con su vida, Él cumplió perfectamente la ley de Dios y todas las bendiciones que hubo allí, porque Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Eso es lo que se nos imputa a nosotros, es
Justificación, justificación. Estamos justificados. ¿Por qué puedo entrar al cielo? Porque tengo méritos para entrar al cielo. No los hice yo, los hizo Cristo por mí. Justificación, perdón, me perdona mis pecados, me redime de la ira de Dios, me reconcilia con Dios, me hace parte de su familia, me adopta también, pero también me da vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres una vida llena de paz? Necesitas a Jesús. Porque la paz no es algo que se siente, la paz es un estado delante de Dios. Como yo tengo la ira de Dios sobre mí, yo necesito resolver el problema más grande que tengo. La paz con Dios solamente me la da Jesús, me justifica delante del Padre. Romanos 5, versículos 9 en adelante. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por su muerte, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Vamos una vez más a Romanos 5 del 15 al 19. Habíamos leído las primeras partes, recuerden lo malo, lo maluco, lo que no nos gusta escuchar, pero ahora vamos a escuchar la contraparte, versículo 5 en adelante, 15, en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Uno. Por un solo pecado vino el juicio y la condenación. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No somos justos, sino que somos constituidos justos delante de los ojos de Dios, hermanos. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo ofrece justificación, perdón, redención, reconciliación, vida eterna. Cristo no ofrece prosperidad económica. Cristo no ofrece resolución de todos tus problemas. Cristo no te ofrece que vas a vivir una vida sin problemas, libre de aflicción, libre de angustia, libre... No, Cristo no te ofrece eso. Cristo no te ofrece que si tú buscas a Cristo para que se arreglen tus asuntos matrimoniales, con tus hijos, tú estás buscando a Cristo y Cristo no te ofrece eso. Estás buscando otro Cristo, pero Él no ofrece eso. Él ofrece perdón de tus pecados y vida eterna. Si tú quieres eso, si tú has entendido realmente tu estado delante de Dios, Cristo dice, yo soy el único que te puede salvar. Por eso es que a Él le llamamos Salvador, el Salvador. Primera, Romanos, seguimos en Romanos. No sé por qué Romanos tenemos que citarlo tanto. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener la familia más hermosa, puedes pagar en los mejores viajes, las mejores vacaciones de tu vida, pero si no tienes a Cristo, vas a durar toda tu eternidad pagando por cada uno de tus pecados, por todos tus pecados. Y si logras expiar
tus pecados, si es que se logra hacer, ¿cómo vas a expiar el pecado que hizo Adán por ti? Vas a estar eternamente ante la ira de Dios. Cristo ofrece libertad de esa ira. Eso es lo más importante. Primera de Corintios, sigo en Romanos. Que no me puedo despegar de Romanos. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerden que en Cristo funciona igual que en Adán. Adán pecó por nosotros. Cristo obedeció por nosotros. Si tú estás en Adán, que todos nacemos en Adán, todos somos hijos de Adán y Eva, tenemos todas las consecuencias que obtuvo Adán por su pecado. Pero si tú estás en Cristo, tienes que nacer de nuevo. Para nacer en Cristo, todas las bendiciones por su obediencia son pasadas a ti. Funciona de la misma manera, un representante federal. Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿cómo sé yo que estoy en Cristo Jesús? Importante, ¿verdad? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que andas en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces debo andar así como en las nubes. No, porque la ley. Entonces relaciona andar en Espíritu con la ley de Dios. Fíjense, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿verdad?, no me podía dar vida. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es la señal de que está en el nuevo pacto con Dios? Que guarda la ley de Dios. No la guarda de manera perfecta, pero sí de manera genuina y sincera. Yo me arrepiento cada vez que fallo ante la ley de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justicia, justificación, santificación y redención. Por Cristo tenemos todo eso. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la palabra clave del Evangelio es sustitución. Jesús me sustituyó en su vida y en su muerte. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Hay esperanza para que no te vayas al infierno. Hay esperanza solamente en Cristo. Esa es la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Si una persona cree esto, la palabra de Dios dice, yo le doy vida eterna. Cristo promete que todo el que se arrepiente y cree en Él, el que viene a Él no le echa fuera. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Desde cuándo se está predicando esto? ¿Desde cuándo se predica el Evangelio? ¿Desde cuándo existe el Evangelio? ¿Verdad? El Evangelio en Mateo. No, después, en Pentecostés. ¿Desde cuándo? Hermanos, desde el mismo huerto del Edén, desde la caída del Edén, Dios anunció la buena noticia. Génesis 3:15. Ay, me salté. No vean. Ahora sí. Desde la caída del Edén, Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa lo da Dios a Adán y Eva en el contexto de su caída en el pecado. ¿Qué prometió Dios a Adán y Eva
cuando comiesen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fue lo que le prometió Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, el Señor no ejecutó su juicio inmediata y insofactamente. Si lo hubiese hecho, hubiese sido justo, ¿cierto? Por supuesto. Pero el Señor, en vez de cumplir su palabra inmediatamente, la cumplió. Ellos murieron. Pero hubo un periodo de gracia, un periodo de paciencia para antes de ejecutar su juicio sobre ellos. Y en esa paciencia Él les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente, a Satanás. Le está diciendo: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre ustedes y la humanidad. Entre tu simiente, entre tu descendiente y la simiente, no le dice las simientes, sino la simiente suya. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú apenas le herirás en el calcañar. Entonces, allí está el mensaje del Evangelio. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Por favor, explíquenlo. Bueno, ¿qué tanto pudo entender Adán y Eva del Evangelio en Génesis 3:15? Bueno, número 1, sabían que la salvación era por gracia. Porque Dios, en vez de ejecutar inmediatamente su juicio, le está otorgando una promesa de que iba a venir un hijo que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es una misericordia. Ellos están viendo que Dios tiene misericordia con ellos, una gracia con ellos. Es lo primero que ven. Una gracia soberana. Ellos no se merecían que Dios le prometiera eso. Dios Dios no le debe la salvación a nadie. Es inmerecido totalmente. Ellos ven que es por gracia. Número 2, sabían que era por fe. Ellos tenían que creer en esa promesa. Y de hecho, todo el Antiguo Testamento es una evidencia de personas que creyeron en esa promesa de la simiente. Adán creyó en esa promesa de la simiente. ¿Cómo sabemos eso? Al principio, cuando Dios creó a Eva, Adán le puso un nombre. Le dijo: ahora tú eres Isha. Isha significa varona, porque Ish significa varón. Tú eres Isha. Pero cuando tuvo esta promesa, versículos más adelante, Adán le cambia el nombre a su mujer y ya no le dice Isha, sino que le llama Eva, que significa madre de los vivientes. Él sabía que ella iba a engendrar hijos y que de ahí iba a venir a este descendiente, esta simiente. Él lo creyó. Y en último lugar, ellos sabían que la salvación era por otro, no por ellos mismos. ¿Qué hicieron ellos cuando pecaron? Se alejaron de Dios, se quisieron esconder de Dios y se taparon ante Dios, pero eso lo que se taparon fue totalmente insuficiente, con hojitas. Se taparon su desnudez. No sirve de nada todo lo que tú puedas hacer para ganarte el cielo. Entonces, ellos entendieron que era por fe, por gracia, por un Redentor, por un Salvador. Entendieron mucho más de lo que nosotros creemos, hermanos. ¿Desde cuándo existe entonces el Evangelio? Lucas 2, 25 al 38 dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Estamos hablando del nacimiento del Señor Jesús. Justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué estaba esperando este Simeón el justo? Un hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Hombres que estaban esperando al Redentor. Lucas 2:38 dice: esta, hablando de una mujer, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, creo que se llamaba Ana, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estaban siempre en esa expectativa de esperar al Mesías. Hebreos 11:13 dice, esto es hombres del Antiguo Testamento. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando del Antiguo Testamento. Murieron teniendo ¿qué? Fe. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a la confesión de Londres, capítulo 20.
La Confesión de Londres, capítulo 20, comienza precisamente a partir, en primer párrafo, comienza precisamente a partir desde cuando empieza el mensaje del Evangelio. Esto es para contrarrestar la idea dispensacional de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por medio de la ley y que ahorita en el Nuevo Testamento la gente se salva por medio de la fe. No, eso es mentira. Todos los hombres antes se salvaban por medio de la fe y ahorita se salvan por medio de la fe en Cristo, ¿sí? Antes ellos no conocían la palabra Jesús, no sabían muchos detalles, pero sí estaban esperando al Redentor. Ellos miraban hacia adelante, hacia el futuro. Nosotros hoy nos salvamos por medio de la fe en lo que hemos visto o lo que sabemos de lo que ocurrió en el pasado. Confesión, párrafo 1, capítulo 20. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras, ¿sí? Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa ¿de quién? De Cristo, y lo identifica la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos y el engendramiento de la fe y el arrepentimiento en ellos. En esta promesa el Evangelio fue revelado en su sustancia y por lo tanto fue hecho eficaz para la conversión de la salvación de pecadores. Desde el propio Génesis fue hecho eficaz el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que iba a venir un Redentor. Iba a venir la simiente de la mujer. La gente antes no se salvaba haciendo obras, ni por la ley. Es imposible. Es débil la ley para eso. Siempre ha sido por la fe. Eso es número 1. Y terminamos diciendo, entonces, ¿por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesario el Evangelio? Bueno, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ni el Islam, ni cualquier otra religión, digo el Islam porque es una de las que más grandes hay en el mundo ahorita, ni cualquier otra religión es el camino a la salvación, a la vida eterna, al cielo. No hay otra, no, en ninguno. La salvación no es una vía, la salvación es una persona. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿es necesario la predicación del Evangelio? Por supuesto. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? 4 razones. Número 1, la luz de la naturaleza es insuficiente. Sí, la revelación natural. Cuando usted ve, bueno, en estos días vimos un cangrejo por dentro, ¿se recuerda? No les gustó. Vimos las partes de un cangrejo y eso es una cosa extraña, pero vemos cómo hay un diseño inteligente, cada una de las partes, cada una de las cosas, es increíble cómo está diseñado un cuerpo por dentro. Podemos decir, esto no es obra de la casualidad, pero eso no nos revela Jesús, ¿o sí? Cuando usted ve un árbol, cuando usted ve los Himalayas, cuando usted ve las cataratas del Niágara, no sé, cualquier belleza natural, le dice a usted, hay un Dios, un ser todopoderoso, esto no es obra de la casualidad, pero no le revela a usted a Jesús. En ningún otro hay salvación, en el nombre de Jesús, pero eso es insuficiente para darle a Jesús. Lo que sí es suficiente es la revelación externa, ¿sabe para qué? Para condenarlo. La Biblia dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y que nadie es excusable ante la ley, ante Dios por no reconocerlo. Porque la ley es insuficiente, ya lo dije también, no solamente la naturaleza es insuficiente, la ley misma no te puede revelar a Jesús como tal. La ley te lleva a Jesús, te dice, mira, no puedes, necesitas a alguien, pero no te da la salvación. Pero además, porque Dios ha decidido salvar por medio del Evangelio. Hay iglesias donde no se predica el Evangelio, hermanos. Si en una iglesia no se predica el Evangelio, sino que se predica cualquier otra cosa, mira, tú puedes,
Dios quiere que tú seas rico. Eso no es lo que es el Evangelio. Si hay iglesias donde no se predica el Evangelio, es muy difícil decir que allí hay verdaderos creyentes. Hay creyentes en lo que se enseña allí, pero no son creyentes en Cristo. Por eso es que es necesario predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y porque solamente las Escrituras revelan el verdadero Evangelio. Solamente, hermanos, el Evangelio no lo puedes encontrar por tu intuición, por tu raciocinio. La confesión nos va a decir que está en contra de lo que es el deísmo. El deísmo, hermanos, el deísmo es la filosofía de que, bueno, Dios es como ese relojero cósmico que hizo las cosas y lo dejó la palabra sería a sus expensas, ¿no? Y que, bueno, los hombres pueden llegar al conocimiento de Dios y de Jesús por su raciocinio, pueden llegar al conocimiento del Señor Jesús mirando la naturaleza. No, necesita la revelación especial, las Escrituras. Por eso es que es necesario evangelizar por medio de las Escrituras. Romanos 3, 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿dónde? Testificada por la ley y por los profetas. ¿A qué se está refiriendo? A el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya en el Antiguo Testamento está revelado. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras. Es necesaria la revelación especial. Vamos con párrafos 2, 3 y 4. Párrafos 2, 3 y 4 de la confesión. Esta promesa, esa promesa que se dio en el Edén, y salvación que es por medio de él, es revelada solo por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni de la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de él. Ni siquiera de una manera general u oscura. Yo creo que esto me da impresión de Jesús. No. Mucho menos hacen que los hombres que están privados de la revelación de él, que es por medio de la promesa o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Usted no ve un árbol y dice: necesito a Jesús. No, necesita que se le prediquen a Jesús. Y eso solamente lo da las Escrituras. Párrafo 3. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en muchas ocasiones, en muchos lugares, con la adición de promesa y precepto para la obediencia que ésta requiere de las naciones y personas a los cuales es concedida, proviene solo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. ¿Qué pasó con aquellos negritos allá en África que no conocieron el Evangelio? ¿Será que se salvan? No, porque tienen que conocer el Evangelio. Pero Dios sí es malo. No, Dios no es malo ni injusto. Si Dios los condena justamente, como te hubiese condenado a ti, porque ellos son igualmente culpables ante la ley de Dios como tú. Solamente que Dios, por su soberanía, te ha dado la oportunidad, después de 2000 años, que tú escuches el Evangelio en esta mañana. Por la gracia de Dios. A Pablo se le impidió predicar el Evangelio en otras ciudades, en otros países. Y tuvo una visión, un joven macedonio, un hombre macedonio, dijo: ven, ayúdanos. Y ahí fue donde Dios dice, prosperó el Evangelio en aquella zona. Pero le cortó la comunicación, le cortó el acceso a otros lados. Él quería ir a la parte de Bitinia, hacia el oriente, y no pudo. Fue impedido por el Espíritu Santo. Soberanía de Dios. Tú has escuchado el sermón, el Evangelio en esta mañana. Tú eres responsable por lo que acabas de escuchar. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tú hoy has escuchado el Evangelio. ¿Qué vas a hacer tú con el Evangelio? ¿Vas a seguir rechazando el Evangelio? No obteniéndose en virtud de promesa alguna hecha por aquellos hombres
que mejoren debidamente sus habilidades naturales en virtud de la luz común recibida aparte de esta revelación. Yo me voy a portar bien y Dios me va a dar la salvación, el Evangelio, lo cual nadie nunca hizo ni puede hacer. Por tanto, en todas las edades, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones con gran variedad en cuanto al alcance o limitación de esta, conforme al consejo de la voluntad de Dios, como Dios ha querido que se riegue su palabra. Y terminamos con esto. Romanos 10, 13 al 34. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dios ha decidido salvar por medio de la predicación, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, si no se predica, no hay salvación. Hay que predicar. Dios va a salvar. Y Dios dijo, por medio de la predicación, no por sabiduría humana, sino por la predicación. Último párrafo. Aunque el Evangelio es el único medio externo para la revelación de Cristo y la gracia salvadora, y como tal es abundantemente suficiente para ello, y aún así, para que los hombres que están muertos en sus delitos y pecados puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es necesaria además una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma para que produzca en ellos una nueva vida espiritual, sin la cual ningún otro medio efectuará su conversión a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ha decidido salvar a una persona cuando escuche el Evangelio, pero no toda persona que escuche el Evangelio va a ser salva. Dios ha decidido obrar el nuevo nacimiento por medio de la predicación del Evangelio. Sin la predicación no hay medio para Dios obrar, pero esa obra de Dios siempre estará basada en el Evangelio, hermanos. Por lo tanto, una persona que escuche el Evangelio, pero Dios soberanamente no actúa en su corazón, puede escuchar el Evangelio externamente, pero Dios no va a hacer nada. Solamente lo va a hacer sobre los elegidos. Eso es una verdad sobria. Pero, ¿seré yo elegido? ¿Será que, Señor, haz tú la obra? Pues yo no sé. Si no lo haces tú, la Biblia dice no. Tú no debes estar pendiente si eres elegido o no. Tú debes estar pendiente de ir a Cristo, arrepentirte y vivir para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solamente, no para los elegidos, no dice los elegidos, el que cree. El que cree, para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para ver el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, Señor, de que Cristo murió por los pecadores. Señor, somos pecadores. Gracias por darnos la bendición de escuchar tu Evangelio. Ayúdanos a responder como tú quieres, con fe, de verdad, con confianza, con arrepentimiento de nuestros pecados y vivir para ti. Señor, te pido para que tú bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje en esta mañana, para que ellos puedan evaluarse y analizarse si realmente están en la fe de Cristo. Señor, que los padres entiendan que son el primer medio, el primer canal, Señor, en donde los niños, sus hijos, van a estar expuestos al Evangelio, Señor. Te pido, Padre Celestial, para que los esposos podamos modelar a Cristo en nuestros hogares y las esposas puedan también modelar, Señor, a la iglesia en sus hogares. Señor, que los hogares de la iglesia puedan reflejar tu Evangelio, Señor. Cómo nos amamos, Señor. Cómo perdonamos, cómo soportamos las debilidades y flaquezas de otros y cómo, Señor, vivimos para tu gloria. Bendice esta iglesia, bendice a todos los que escuchan este mensaje. Sé tú, Señor,
levantando almas que están muertas en delito y pecado, y aquellos, Señor, que hemos venido a ti, ten misericordia de nosotros para entender la gran responsabilidad que es predicar a toda criatura tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén.